Gracias, congresista Arimborgo. Finalmente, congresista Johnny Lescano. Gracias, presidenta. Saludando al señor ministro de Justicia, al viceministro y a los colegas parlamentarios. Hoy día estamos discutiendo en la Comisión de Justicia la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo que designa a los jueces y a los fiscales, quienes que tienen que ir a los juzgados, a las fiscalías, para ver los problemas que tienen los ciudadanos. Es una tarea muy importante, la reforma. Y la propuesta del gobierno del Poder Ejecutivo me parece que es un poco regresar al modelo del Consejo Nacional de la Magistratura de la Constitución de 1979. Es decir, que es el fiscal de la Nación, representantes de la Corte Suprema, magistrados de la Corte Suprema, quienes van a tener en su mano fundamentalmente designar a los que van a ser los que van a elegir a los jueces y fiscales. Eso demuestra que el modelo actual, que establecía que los representantes de la sociedad civil, ese modelo no ha funcionado. Y estamos regresando un poco al modelo anterior, con matices, ¿no? Ahora hay representantes de la Contraloría, de la Defensoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me hace ratificar, señora presidenta, que el problema no es el modelo del Estado, de las instituciones. El problema que estamos viviendo actualmente es ver si hacemos este modelo o el otro. Si ponemos una fuerte dosis de representantes del Estado o si ponemos una fuerte dosis de representantes del pueblo. Ese no es el asunto. El asunto es la conducta de las personas. Ambos modelos han fracasado. Por eso estamos regresando al anterior, o pretendemos regresar al anterior. El asunto es conducta. Señora presidenta, es cumplimiento de funciones, es honradez, es educación. Y por eso estamos intentando nuevamente hacer una fórmula para recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos regresando a un modelo, repito, de la Constitución de 1979. Pero mire, si ponemos en estos momentos en práctica esta propuesta del Poder Ejecutivo, donde se dice que hay que conformar una comisión para elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, quien va a estar ahí bien sentado para designar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura es el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación que según las encuestas, y esto es una percepción pues que la gente común y corriente tiene, el pueblo tiene, según las encuestas el 94% dice que ese fiscal de la Nación se debe retirar del cargo, teniendo en cuenta este modelo. Entonces, un poco contradictorio, ¿no? Que planteemos un modelo así y que en la realidad, si lo ponemos en práctica, vamos a quedar mal parados ante la población, porque lo van a ver al fiscal de la Nación actual estar ahí designando a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y dirán, pero si este señor se debería ir a su casa. Pero el Ejecutivo dice que ese señor tenga esta responsabilidad de la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Dice que también debe componer esta misión o esta comisión para la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura el presidente del Poder Judicial. Bueno, el presidente del Poder Judicial, por lo menos, señora presidenta, ha sido designado una persona que me parece que califica para poder dirigir este poder del Estado. Pero ha tenido que declarar en emergencia todo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por los gravísimos actos de corrupción que hay. De tal manera que estamos en el peligro que más adelante, en una elección, venga un presidente del Poder Judicial cuestionado y que no vaya a representar adecuadamente a este poder.
Pero actualmente tenemos una persona que al menos se salva para cumplir el papel que está proponiendo este proyecto de ley, es decir, designar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero tenemos el problema del fiscal de la Nación, que está fuertemente cuestionado. Entonces, tenemos esa primera valla, que la realidad se contradice con esta propuesta del Ejecutivo porque tenemos ahí una persona fuertemente cuestionada por la ciudadanía. Entonces, quisiéramos saber cómo salvamos esa valla que acabo de mencionar y que aparece en este proyecto de ley emitido por el Gobierno. En segundo lugar, señora Presidenta, a mí me parece bien que la vigilancia ciudadana esté fuera del futuro Consejo Nacional de la Magistratura. En eso sí coincido con este proyecto, porque usted ha visto que la sociedad civil que participaba en el Consejo Nacional de la Magistratura, representantes de colegios profesionales, de universidades, se prostituyeron. Fue terrible. Por eso el Congreso ha tenido que expectorarlos de esa institución. Entonces está bien que esta vigilancia ciudadana sea un ente aparte del Consejo Nacional de la Magistratura, de manera tal que no tengan pues ningún tipo de contacto, que sea un órgano más autónomo, que realmente vigile lo que hacen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que van a designar a los jueces y a los fiscales. Ese modelo a mí me parece bien. Pero más abajo tenemos un problema que ya la colega Tamar Arimborgo ha referido. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a cuidar que en el futuro Consejo Nacional de la Magistratura haya hombres o mujeres o van a entrar los mejores? Porque no nos olvidemos que ayer o anteayer salía una señora magistrada de la Corte Suprema, le escuchamos en un audio, que estaba negociando votos en un juicio, en un proceso. Negociando votos, incurriendo en actos de corrupción. De tal manera que esto de la paridad, nosotros estamos de acuerdo que en el aspecto político haya mayor participación de las mujeres, que duda cabe, pero en el aspecto técnico yo creo que deben entrar los mejores. O las mejores. Efecto, o las mejores. Si hay 5 mujeres, las mejores que nos aseguran que va a haber un buen Consejo Nacional de Magistratura, que entran las 5. O los 5. De tal manera que, señor presidente, señora presidenta, señor ministro, creo que ese artículo, esa propuesta más me parece que tiene un componente político más que técnico. Y finalmente, presidenta, dice para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura debe ser un abogado colegiado con más de 30 años de experiencia. Bueno, eso tampoco nos garantiza nada. Lo que nos garantiza es saber y ver que tenga una persona en trayectoria de vida limpia, que no deba juicios de alimentos, que no tenga problemas laborales, que no haya, en fin, hay una serie de cosas. Porque hemos visto ayer también, señora Presidente, una experiencia tan reciente, que hay un magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima, que debe tener más de 30 años de experiencia, debe ser abogado colegiado, pero lo han agarrado con un sobre con un montón de plata, recibiendo coimas. Ese requisito a mí me parece que no nos asegura absolutamente nada. Yo creo que tiene que haber trayectoria de vida limpia. Y creo que se puede bajar un poco este requisito de 30 años de experiencia que no nos dice nada. De tal manera que con eso termino. Ojalá que el ministro tome en consideración y la Comisión de Constitución estas observaciones que me permito hacer. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista Lescano. Ha solicitado la palabra el congresista Juan Carlos González y la congresista Mari Melgarejo. Pues. Congresista Lescano, congresista Mari Melgarejo ya no. Congresista Juan Carlos González. Gracias, presidenta. Señor ministro, buenas tardes, congresistas. Me pide una interrupción a la congresista Karina Beteta. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, creo el proyecto ha generado varias propuestas válidas por parte de los colegas congresistas y casi todos coincidimos que el problema no parte
quién designa, cómo, si es la edad, es la antigüedad, no creo. Lo más importante que se tiene que tomar en cuenta es la persona, el ser humano a quien se designa. Por ejemplo, nada nos garantiza, como había dicho inicialmente, el representante del Poder Judicial, que está inmerso en estos actos, representante del Ministerio Público, lo propio, representante del Tribunal Constitucional, si actualmente tenemos a un miembro del Tribunal Constitucional que ha mentido su hoja de vida y no dice absolutamente nada. De la misma manera, los miembros del Tribunal Constitucional que han cambiado una resolución poniendo una firma que no le corresponde. Entonces, estas instituciones lamentablemente no nos garantizan una selección de jueces y fiscales probos. Por ello creo es importante, vuelvo a reiterar en el planteamiento de que tenemos que ampliar los plazos, por ejemplo, para la formulación de las tachas, que estas entrevistas sean públicas, la relación de los concursos, quienes salen, todo, que debería de transparentarse y publicarse. Además de ello, también es necesario, por ejemplo, una escuela realmente que garantice que la evaluación a quienes se van a tomar se esté garantizado, no como ahora hemos visto pues que creo hay una ONG IDL, no sé quiénes, los amiguitos le mandaban las preguntas y por ello tenemos como resultado pues algunos malos jueces, algunos malos fiscales. Por ello, señora Presidenta, estoy segura que el ministro de Justicia tomará en cuenta los aportes y tendrán que entender que este proyecto es el más importante porque de ello depende la administración de justicia con la que podamos sancionar con drasticidad, de acuerdo a las normas vigentes, a todos los coimeadores, a todos los corruptos, a todos los mentirosos, a todos. Entonces acá yo me disculpo y ya mi delito ha terminado. Entonces con ello hay que pedir a todos que salgan a una conferencia de prensa, que pidan disculpas, que digan me equivoqué, no fue lo correcto de hacer un trámite para beneficiarme con una sentencia. No, señor, acá las cosas clarísimas. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Por su intermedio al señor ministro. Yo creo que brevemente voy a tomar dos puntos. Uno, que se debe hacer cambios de inmediato. Es evidentemente la reforma de todo el Poder Judicial. Eso, la ciudadanía, todos nosotros que somos actores principales de esta situación, que somos políticos, tenemos esa responsabilidad ante la nación. Eso se tiene que hacer de inmediato. Pero hay algo, señora Presidenta, señor Ministro, señores integrantes del Poder Ejecutivo, hay algo que se tiene que hacer de inmediato. Yo creo que sumo un aporte a lo que ha dicho muy bien Pedro Lechea y lo que decimos la gran mayoría que amamos a este país. En el mediano plazo, en el largo plazo, tenemos que hacer algo por esta nación. Mi opinión, mi recomendación, señora Presidenta, es que usted, señor ministro, que ahora forma parte del Ejecutivo y se reúne con el presidente y con todos los ministros, la familia tiene que estar en el centro de las políticas públicas. Yo, con todo respeto, recuerdo que hace unos meses cuando se presentó el ministro de Educación, pensábamos diferente y es válido porque la democracia es eso, ¿no? Poder opinar, pensar diferente, pero en algo que nos une, señor Ceballos, es que usted y yo somos peruanos y que nosotros y todos queremos lo mejor para este país. Y si queremos cambiar realmente esta nación, no vamos a hacerlo con 50 comisiones o 50 leyes. Se tiene que trabajar a largo plazo y cambiar esta nación, porque corrupción no solamente hay en el tema judicial, hay hasta en el deporte hay corrupción, por dar un ejemplo. Así que si nosotros queremos cambiar esta nación y de llegar a los próximos 200 años con un país diferente, tenemos que empezar ahora. Dejen ustedes en estos 34 meses que le quedan a ustedes, dejen sentadas las bases para el cambio histórico de esta nación. No empecemos a pelear nuevamente, sino decir, bueno, ¿qué ha pasado? Hacer un diagnóstico real y decir, sí, efectivamente, tenemos que inmediatamente tomar decisiones. Pero ¿qué vamos a dejar para el futuro de este país? Tenemos que sentar las bases y hacer que las políticas públicas sirvan en realidad para generar un cambio en esta nación. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Juan Carlos González. Hemos agotado el debate. Ministro, le agradecemos y agradecemos a los congresistas, sobre todo aquellos que están desde las 9 de la mañana trabajando continuado. Hay un compromiso que estamos cumpliendo
Al margen de los comentarios que luego se presenten, estamos cumpliendo y los dos principales proyectos de las dos principales reformas están siendo abordados en la primera sesión, tanto la de justicia como la de constitución, reforma política y reforma del sistema de justicia. Señor ministro, han sido trasladadas a usted una serie de interrogantes que incluyen incluso modificaciones constitucionales más allá de las que ustedes han propuesto. A las modificaciones del 155 y 156 se añaden propuestas de modificar el 154, 182 y 183. Hay preguntas con respecto a quiénes deberían ser los miembros, el rol de servir, el rol de la Contraloría, el rol de la Defensoría del Pueblo, los requisitos si se ajustan o no a los tiempos de cambio que se exige de forma histórica, la capacidad, la cuota de género, cómo esto se demuestra en la denominada participación equilibrada en el proyecto. Se ha requerido la participación de las universidades, otras formas de participación de la sociedad civil. Se ha propuesto que se incorporen a los honorables de las regiones, también a los colegios de abogados, entre otros temas que seguramente usted ha tomado nota y que deberán ser absueltos ante esta comisión. Le concedemos el uso de la palabra. Gracias, presidente. Con su venia, permítame en una primera etapa dar pase al señor viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, para que nos absuelva algunas inquietudes que son de orden técnico y que emergen de la propia interpretación de la propuesta de reforma constitucional. Con su venia, presidenta, si me permite. Señor viceministro. Señora presidenta, señores congresistas, señores asesores, sí, efectivamente, bueno, agradecer por la oportunidad de poder exponer los principales alcances de este tan importante proyecto que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura. Varias ideas muy puntuales en la línea de colaboración que tiene el Poder Ejecutivo con el Congreso, específicamente en relación al Consejo Nacional de la Magistratura. Efectivamente, como se ha mencionado en previas intervenciones, este problema no es nuevo y es un problema histórico, y prueba de la antigüedad del problema puede radicar, es más, se puede describir básicamente en el conjunto de iniciativas que se han dado a lo largo de los últimos 30 o 40 años en el Perú. Tenemos todo tipo de experiencias en materia de reforma judicial, desde las experiencias más articuladas, como la Seriajus, hasta las experiencias de intercoordinación, como el GETAN, que era el Grupo Técnico de Alto Nivel, hasta las experiencias de autorreforma, como las comisiones de los propios magistrados para reformarse, desde las antiguas hasta las novedosas. Todos estos problemas que muy bien se han indicado, detallado y explicado y justificado en este foro, efectivamente responden de una u otra forma a todos los problemas que estas comisiones han venido detectando a lo largo de por lo menos los últimos 20, 25 años. De ahí que la Comisión del Poder Ejecutivo, encargada de elaborar los proyectos, tuvo como énfasis no tener como norte el diagnóstico de aquellos problemas que ya se conocen públicamente, sino más bien plantearle a la ciudadanía y a esta representación nacional proyectos concretos, ¿no?, con articulado concreto, de forma tal que se produzca lo que efectivamente se viene produciendo. El norte del proyecto del Consejo Nacional de la Magistratura radica, hay varios nortes, empecemos por el primero, en que se quiere evitar que los mejores amigos ingresen a seleccionar jueces. Ese es un primer gran norte que no es fácil. Todos los países en el mundo intentan hacer lo mismo y tampoco se pueden trasladar modelos. El segundo norte tiene que ver con que los modelos que se puedan analizar respondan a nuestra necesidad, de forma tal que efectivamente se pueda solucionar el problema que estamos teniendo aquí cotidianamente. Porque hay que recordar, y para eso solamente basta consultarle a un sociólogo jurídico o a un especialista afín, que los contextos y las culturas judiciales y legales en los países son distintas y que por lo tanto hay que tener en cuenta los diferentes modelos para no importar mecánicamente, y que por lo tanto esa solución no efectivamente, esa solución del derecho comparado efectivamente no solucione lo que venimos padeciendo. Y en ese sentido, una tercera idea tiene que ver, y ese es un tercer norte que ha tenido en cuenta la Comisión y los proyectos del Poder Ejecutivo,
tiene que ver con una idea que la compartimos, señora presidenta, señores presidentes, con la Comisión y con la representación nacional, que es una idea profunda en realidad, ¿no? Y es muy interesante, que es, ¿hay alguna profesión en el mundo que garantice la probidad y la idoneidad en el ejercicio de un cargo? Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, por lo que hemos revisado y las propias experiencias, no hay ninguna profesión que garantiza ello. ¿Qué es lo que entonces, si no hay ninguna profesión en el mundo que garantiza per se la idoneidad y la probidad en el ejercicio del cargo, qué es lo que ha pensado la humanidad? Lo que ha pensado la humanidad es justamente un conjunto de mecanismos institucionales y de control de diversa naturaleza. ¿Cuáles? Ahora estamos discutiendo el CNM, pero tenemos el principio de unidad de la función jurisdiccional, el principio de exclusividad, tenemos las garantías de recusación y de imparcialidad y de objetividad, tenemos los mecanismos de impugnación, podríamos detallar acá una clase de derecho jurisdiccional y derecho procesal. Todos esos mecanismos apuntan ¿a qué? Finalmente a lo mismo, a tratar de evitar que ese juez que tiene como mandato central interpretar y aplicar el derecho no lo haga conforme a influencias ilegítimas de cualquier naturaleza. Entonces, ahí ojo con ello porque obviamente, y de ahí radica justamente la dificultad, acá no solamente en el Perú, sino también en el mundo, de cuál es el mejor modelo para poder elegir jueces, y de ahí los debates tan interesantes que se han planteado. Por favor, señora presidenta. Congresista Violeta. Presidenta, en línea con lo que está diciendo el viceministro, pero también tengo que precisar una cosa. Sí es cierto que hay circunstancias en las que la población, la ciudadanía participa del sistema de administración de justicia. Lo que ocurre es que eso corresponde a otro tipo de modelos que bien podríamos implementar también en el caso peruano, y me refiero específicamente al sistema de jurados, que conocemos más o menos, digamos, proviene básicamente en el sistema anglosajón y que lo debemos haber visto de repente un poco por el cine o la televisión. Pero en esos sistemas lo que ocurre es un sistema de sorteo que permite que la ciudadanía participe de la valoración legal, de la valoración de hechos de un caso, a efectos de que el juez sea el aplicador de la justicia en función del derecho. Esos mecanismos se pueden estudiar y se pueden aplicar, pero ese no es el caso de nuestro sistema de regulación para el Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias, viceministro. Señor presidente. Señor viceministro. Sí, efectivamente, coincidiendo con el congresista, y se pueden ver las experiencias tanto de Brasil como de Estados Unidos, quienes más han avanzado en esta experiencia. Se pregunta acerca del cuál es el rol de servir y en qué se diferencia con la comisión de selección. El rol de servir es conforme a su mandato legal de organización de un procedimiento que responda a todos los principios que se han expuesto. ¿Cuáles son esos principios? Rendición de cuentas, los que se han exigido en este foro: transparencia, participación ciudadana. Ninguno de los proyectos del Ejecutivo niega la participación ciudadana, favorece la participación ciudadana. Lo que pasa es que se considera que la participación ciudadana puede tener más bien un impacto cualitativamente mayor, ubicado estratégicamente de otra forma, como bien se ha mencionado en algunas de las intervenciones que se ha precedido. En tercer lugar, se menciona sobre el tema de quién debe ser, y eso es una pregunta histórica también, ¿quién es la mejor persona para seleccionar jueces? Obviamente pueden haber aquellos casos en donde efectivamente hayan personas que no están ligadas al ámbito jurídico y que tienen inteligencia y buen sentido común para seleccionar jueces. Sin duda, los ejemplos en el mundo podemos mencionarlos, pero esos son casos, como bien se ha dicho, excepcionales. Lo que ocurre en la realidad, señores congresistas, señora presidenta, señor presidente, es que los integrantes de aquellas comisiones, llámenle como le llamen, que tienen que tener contacto con el material jurídico y por lo tanto con determinar si esa persona que ocupa el cargo de juez debe o no permanecer en el cargo, tiene que enfrentarse a un conjunto de principios, categorías, sistemas con los cuales desconoce. Por ejemplo, se dice mucho en los medios de comunicación acerca del análisis de determinadas decisiones y líneas jurisprudenciales y precedentes de determinados magistrados.
¿Quién podría realizar mejor esa función? Alguien que conoce de los principios dispositivo, inquisitivo, aquel que conoce del razonamiento probatorio, aquel que tiene una sabiduría en torno al contenido del debido proceso y cuáles son sus garantías mínimas, o aquel que está más alejado de esa materia. En opinión de la Comisión, quienes están más cerca de la materia tendrían que tener algo más de criterio. Obviamente habrán excepciones, hay mucha gente que podría no tenerlo, pero se entiende que lógicamente aquel que ha estudiado, que está más afín a la carrera del ejercicio de la función jurisdiccional, tendría mejor posición o estaría en mejor situación para poder evaluar el contenido de las decisiones judiciales. Por eso es que se apunta a ese elemento. Dejamos sentado también, señores congresistas, el siguiente elemento a partir de la experiencia previa, porque estos temas no son nuevos, como bien se han mencionado. Cuando se discutía en el pasado acerca de cambiar el modelo de selección del Consejo Nacional, porque ahora estamos, como bien se ha mencionado, reiterando la necesidad de reevaluar este modelo, justamente se dio paso a la necesidad de que exista una representación, es decir, una elección por representación de gremios. Habría que indagar de la experiencia de determinadas organizaciones cuáles fueron esos obstáculos. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, existieron un conjunto de obstáculos de diverso orden que retrasaban la elección cualitativamente adecuada y los tiempos de esos representantes, porque no es fácil conglomerar los gremios, los propios gremios no necesariamente están articulados y por lo tanto eso puede tener un impacto al momento de la configuración del órgano. Lo dejamos ahí planteado, es decir, esto no es automático, se puede plantear en la propuesta legislativa, pero esto implica efectivamente en la práctica que determinadas organizaciones tengan que responder con una infraestructura, procedimientos y una reacción inmediata, lo cual no necesariamente es así. En quinto lugar, en la línea de que ninguna profesión garantiza de por sí la probidad, solamente dejamos sentado de que, por ejemplo, de la información que circula, hay mucha información que circula en torno a los audios y los vídeos, sobre todo vinculadas a los representantes de los colegios profesionales, representantes de la universidad, de las universidades nacionales y de las universidades privadas. Entonces dejamos también sentado ese elemento, no con la finalidad de hacer una polémica de quién es más corrupto que otro, quién es digamos, más honorable que otro, sino más bien con la finalidad de reiterar de que a esta idea de que no hay ninguna profesión que garantiza, es necesario de implementar un conjunto de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, vigilancia y, en fin, todos estos mecanismos que se conocen para poder controlar los procedimientos de selección. Como sexta idea, se ha mencionado el tema de los 30 años. La valoración que se ha tenido sobre los 30 años no es una valoración exclusiva respecto de la misma edad o de la razonabilidad de los 30 años. Los 30 años en realidad es un elemento instrumental para poder determinar, es un indicador, y como todo indicador puede ser, digamos, modificable, para poder determinar esa trayectoria de vida que se ha mencionado acá en este foro. De lo que se trata es que exista un tiempo lo suficientemente prolongado como para poder advertir cuál es esa trayectoria de vida que nos pueda permitir detectar si esa persona es la más idónea para el cargo. Obviamente, esto es solamente un indicador porque a este elemento hay que añadirle otro tipo de consideraciones. Además, el Poder Ejecutivo apuesta por la lógica meritocrática y justamente porque apuesta por la lógica meritocrática es que interviene servir, es que apuesta por la transparencia del procedimiento y apuesta finalmente porque la sociedad civil también pueda tener una participación estratégica, pero de otra forma a lo largo del procedimiento, que incluso también pueda tener una apreciación sobre el funcionamiento de la propia comisión que designa a la persona. Al no formar parte de este órgano que designa y tiene una participación estratégica distinta, podría tener también un análisis, una evaluación sobre el funcionamiento de la propia comisión que está designando. De ahí la necesidad de establecer que en ningún caso se ha negado la participación de la sociedad civil organizada, sino más bien por lo contrario, se considera que su aporte es cualitativamente importante. En síntesis,
queríamos dejar sentado de que, como bien se ha mencionado en este foro, el proyecto tiene algunos pilares y queremos siempre remarcar estos pilares por los cuales el Poder Ejecutivo apuesta. En primer lugar, los pilares tienen que estar en función de los problemas que todos hemos advertido en los medios de comunicación, en los vídeos y en los audios. El primero tiene que ver con el mérito y la capacidad, por las razones que se han mencionado. En segundo lugar, por el tema de la probidad, utilizando los mejores mecanismos de selección de forma tal que minimicemos las posibilidades de que una persona que no es idónea ingrese a seleccionar jueces. Además, se apuesta por la institucionalidad. Somos conscientes de que hay problemas actualmente con algunas instituciones que conforman el sistema, pero la Comisión ha optado por un modelo que apunte a una mejora de la institucionalidad de cara al futuro. Y por eso es que se apuesta por la institucionalidad y además por un conjunto de mecanismos que debieran desplegarse a lo largo de todo el procedimiento. Rendición de cuentas, transparencia, participación de la sociedad civil. Consideramos que esos son las claves de los proyectos y que efectivamente podría eso contribuir. Esto asegura que efectivamente se puede revertir. Creemos que por lo menos van a existir mayores resguardos que eviten, que minimicen la captura de aquellos que van a nombrar a una persona que ejerce un cargo tan importante como es la de un juez, que finalmente va a decidir con autoridad de cosa juzgada lo que le va a ocurrir a los derechos fundamentales de todos nosotros. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Sí, señora